agradece a España y a las Islas Canarias por acoger el crucero con el brote de hantavirus. Mientras en Tenerife continúa la evacuación de los pasajeros del crucero hacia sus propios países. Inicia en Francia un debate en el Senado para aprobar un proyecto de ley para legalizar la eutanasia. Un sacerdote nicaragüense describe bajo el anonimato de WTN las acciones de la dictadura de Daniel Ortega para controlar al clero en su país. Un destacado exdeportista y exmédico de Real Madrid comparte su camino de conversión y acercamiento a Dios tras la muerte de su hijo. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes y también contigo, Eddie. Como siempre también contigo, Natalie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de San Francisco de Jerónimo empezamos las noticias desde el Vaticano, donde este domingo el Papa León XIV encomendó a las madres del mundo al honrarlas en esa fecha en diferentes países. En el primer día de la madre de su pontificado, el Santo Padre rogó a la Virgen María, Madre de Jesús, su intercesión por todas las mamás, especialmente las que viven en condiciones más difíciles. Un fin de semana de acontecimientos y un encuentro con el presidente de una nación de América en crisis, es lo que nos informa nuestro corresponsal Javier Romero. El Papa sigue de cerca la evolución de la crisis del hantavirus. Por eso el domingo, tras el rezo con los fieles de Regina Coeli, agradeció a las autoridades españolas que acogieran al crucero donde se registró el brote de esta enfermedad. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius. Aunque su primer mensaje fue ante el brote de violencia en la región del Sahel, en la zona del Sahara. Expreso con preocupación la noticia del aumento de la violencia en la región del Sahel. Allí las organizaciones fundamentalistas se están nutriendo de seguidores desde hace años. El último informe del Índice de Terrorismo Global señala que en esa región se concentró más de la mitad de las muertes por terrorismo a escala mundial. Combatir el fundamentalismo religioso ha sido uno de los mensajes que León XIV ha repetido más últimamente, desde su viaje a África en abril hasta el día anterior al Ángelus, cuando dijo esto a una delegación de representantes de comunidades musulmanas de Senegal. Rechazar toda instrumentalización del nombre de Dios para fines militares, económicos o políticos. El fin de semana en el Vaticano fue intenso para el Papa León. También se reunió con el primer ministro de Haití, un estado que oficialmente no está en guerra, pero sí subyugado por la violencia. La ONU calcula que en los últimos 3 meses más de 1.600 personas han sido asesinadas por las pandillas y las operaciones de seguridad. La última vez que un papa viajó allá fue en el lejano 1983, y lo que está claro es que la situación al día de hoy no parece alentar un segundo viaje papal. Fue un fin de semana también futbolero para el Papa León, porque también se reunió con los jugadores del que es matemáticamente campeón de la Liga Italiana, el Inter de Milán. Aunque a ellos no parece haberles prometido convertirse en su seguidor. Por lo que se sabe, León XIV en Italia siente mucho cariño por uno de los equipos locales, la Roma. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Y tras más de 40 días en el mar, los más de 140 pasajeros del crucero holandés MV Hondius expuestos al hantavirus desembarcaron este domingo en las Islas Canarias de España para luego ser trasladados a sus respectivos países. Ampliamos. Uno de los 17 pasajeros estadounidenses que desembarcaron del crucero MV Hondius este domingo dio positivo al virus y otro presenta síntomas leves, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El viajero infectado fue llevado a la unidad de biocontención en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha, los demás a la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro para su Evaluación y Monitoreo. Hemos estado en contacto con epidemiólogos a bordo del barco, quienes han estado evaluando a los pasajeros y a la tripulación para asegurarse de que nadie presente síntomas y para determinar el grado de riesgo de exposición a cualquiera de los enfermos. En Francia, una pasajera evacuada del MV Hondius también dio positivo por hantavirus y su salud empeoró, informó la ministra de Sanidad. La mujer era una de 5 franceses repatriados a París el domingo. Lo que sí sabemos, dado que se trata de un virus conocido, es que cuando la salud de una persona se deteriora a causa de este virus, su vida puede correr peligro. Ese podría ser el caso de esta persona.
Los pasajeros españoles fueron los primeros en abandonar el buque y transportarse en avión con destino a Madrid, donde fueron trasladados a un hospital militar. Otros 26 viajeros llegaron a Eindhoven, en Países Bajos, donde iniciaron una cuarentena de 6 semanas. Los extranjeros permanecen en centros especiales de aislamiento. Hemos repetido la misma respuesta muchas veces. Esto no es otro COVID y el riesgo para la población es bajo, así que no deben tener miedo ni entrar en pánico. También fueron repatriados pasajeros hacia Reino Unido, Canadá, Australia, Irlanda y Turquía en vuelos organizados por sus respectivos gobiernos. Este lunes y martes evacúan a más de 30 personas aún pendientes de traslado. Con estos últimos movimientos se cierra por completo el operativo, tras lo cual el buque continuará hacia Rotterdam, Holanda, para su desinfección y control sanitario. El hantavirus puede afectar principalmente los pulmones y en algunos casos los riñones, causando cuadros graves según la Organización Mundial de la Salud. Se transmite al inhalar partículas contaminadas de roedores. 3 pasajeros fallecieron en el inicio del brote en el crucero. Este lunes Irán y Estados Unidos volvieron a chocar sobre cómo poner fin al conflicto luego de que el presidente Donald Trump rechazara la contraoferta iraní que incluye el control total del estrecho de Hormuz. El periodista John Gambrell de Associated Press con los detalles. El presidente estadounidense Donald Trump viajará a China esta semana y es probable que Irán sea uno de los temas principales de su agenda. Esto ocurre en un contexto de constantes negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que ahora se encuentran nuevamente en un punto muerto diplomático en sus intentos por consolidar el alto el fuego en la guerra con Irán. El problema radica en que los iraníes exigen condiciones que los estadounidenses no están dispuestos a conceder y viceversa. Los iraníes insisten en que desean que se levanten las sanciones y el bloqueo estadounidense contra sus buques. Los estadounidenses exigen que Irán levante el control que ejerce sobre el estrecho de Hormuz, esa estrecha entrada al Golfo Pérsico por donde transita cerca del 20% del petróleo crudo y el gas natural. También exigen que Irán renuncie a su programa nuclear, que incluye el uranio altamente enriquecido que se cree que está enterrado en el país tras los ataques estadounidenses contra instalaciones atómicas. Ahora bien, esto ocurre en un punto muerto donde vemos esfuerzos continuos de mediadores en Egipto, Turquía y Pakistán para lograr un consenso entre ambas partes. Pero estas dificultades y desafíos parecen insuperables por el momento, y estamos viendo un aumento de los ataques tanto en el Golfo Pérsico contra países árabes del Golfo, como contra buques en la región, así como un incremento de los enfrentamientos armados entre Israel y el grupo terrorista libanés Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Irán. Todo esto en conjunto podría ser suficiente para sumir a esta región nuevamente en una guerra abierta. Este lunes el Senado en Francia retoma el debate del proyecto de ley que pretende legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en el país. Bajo la denominación de derecho a la ayuda para morir, la iniciativa busca legalizar la administración de medicamentos letales a pacientes que deseen poner fin a su vida. Se prevé las discusiones hasta el 13 de mayo, coincidiendo con la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. En este contexto, el obispo de Bayona, Lescar y Olorón, Monseñor Marc Aillet, marcó que el llamado vibrante a la conversión y a la penitencia que la Virgen de Fátima nos dirige en respuesta a las desviaciones del mundo moderno resulta más actual que nunca. El prelado invita a los fieles a una jornada de ayuno y oración el próximo 13 de mayo para que el Señor ilumine la conciencia de los senadores. Por otro lado, en Costa Rica, Laura Fernández juró el viernes como presidenta de ese país junto a su predecesor, el presidente saliente Rodrigo Chávez, quien desempeñará una doble función como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda. Fernández, politóloga y la segunda mujer en liderar el país centroamericano, promete una continuidad sin contratiempos del movimiento político establecido por Chávez, reporta Associated Press. Escuchemos sus primeras palabras al asumir el mandato. Costa Rica no puede, compatriotas, normalizar la vergüenza de ver a sus instituciones penetradas por el crimen. No podemos aceptar que el narcotráfico encuentre grietas en nuestro sistema. Llevamos la atención a Nicaragua, desde donde un sacerdote cuya identidad mantenemos en reserva hace poco contó a Ciprensa desde su propia experiencia lo que hace la dictadura para controlar al clero. Escuchémoslo en el siguiente informe en el que hemos simulado su voz por seguridad.
Desde el anonimato, un sacerdote en Nicaragua reveló a Ciprensa los mecanismos con los que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo controla, vigila y silencia a la Iglesia Católica en un país donde ya suma más de 1.030 ataques documentados contra los católicos y 149 sacerdotes expulsados o exiliados. Siempre que hay celebraciones tenemos que informar cuáles son, dónde se celebran, tenemos que informar las salidas de nuestro territorio de la parroquia, tenemos que decir cuánto tiempo vamos a estar en algún lugar fuera de él. La dictadura agudizó la persecución contra la Iglesia en 2018, luego que el clero se ofreciera para mediar entre el régimen y la sociedad civil ante las protestas de la población. Y la policía llega a tomarme fotografías, siempre, cada domingo. Es una forma de corroborar que estamos donde hemos dicho que vamos a estar. Los superiores policiales les exigen a los agentes que tengan evidencia de las visitas que hacen y así están controlando. Sobre los obispos, denuncia que son controlados. A las reuniones con el clero, precisa, llega la policía que vigila a los presbíteros por sector. Y si hablamos de algún problema social o de algo que esté sucediendo, nos pueden ver como opositores, como dando un discurso de sublevación, y entonces ellos vigilan, nos escuchan en vivo o en transmisiones y nos graban e informan. Añade que los obispos temen ser expulsados y dejar solos a los fieles, como pasó en otras diócesis. Los propios feligreses sostienen a sus pastores con comida y pagando los servicios de agua y luz, enfatiza. Saben que el clero continúa con sus obras de caridad. Nosotros colaboramos con la gente, ayudamos, llevamos comida, alimento a algunas personas. Sobre las procesiones, el sacerdote describe que no se pueden hacer en la vía pública, salvo algunas que son multitudinarias, como la de San Jerónimo o la Virgen de la Merced. Pero más por el valor cultural y turístico, pero no porque sea una apertura hacia la fe. El resto está prohibido. En la entrevista con Asiprensa, el sacerdote resalta que una característica de los nicaragüenses es el amor hacia el Papa, porque es una figura de dignidad de la Iglesia. Yo creo que la iglesia en Nicaragua es una iglesia que sufre, pero por encima de todo ese sufrimiento estamos caminando y nos impulsa y nos da esperanza saber lo que nos ha dado la Pascua. Cristo está con nosotros, camina en medio de nosotros. El sacerdote señala que las vocaciones están volviendo a resurgir en los seminarios y ha subido la cantidad de seminaristas. Puntualiza que la iglesia de Nicaragua camina con esperanza, esperando poder recibir la solidaridad y atención del mundo para un día vivir con toda libertad su fe. Hacemos una pausa y al volver, un destacado ex basquetbolista y ex médico del Real Madrid encontró a Dios tras la trágica pérdida de su hijo y nos comparte su testimonio. Además, la querida diócesis del Papa en Perú celebra el primer aniversario del pontificado. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En España es conocido por su brillante carrera deportiva en el baloncesto profesional y por haber dirigido durante años los servicios médicos del Real Madrid. Pero detrás del éxito profesional de Alfonso del Corral hay también una historia profundamente humana marcada por el dolor, la fe y la esperanza. La muerte de su hijo Álvaro con tan solo 6 años cambió para siempre su vida y la de su familia. En medio de aquella tragedia asegura haber descubierto a un Dios cercano cuya paz transformó radicalmente su manera de vivir. Casi 30 años después, Alfonso del Corral comparte con Asiprensa su camino de conversión, su relación con Dios y la certeza que sostiene hoy su vida, que la muerte no es el final. Esta es la entrevista. Tras una destacada trayectoria en el baloncesto profesional, el español Alfonso del Corral dejó la cancha para dedicarse a la medicina, llegando a dirigir los servicios médicos del Real Madrid Club de Fútbol. En pleno éxito profesional, su vida dio un giro devastador cuando su hijo Álvaro, de tan solo 6 años, murió tras sufrir una parada cardíaca después de un grave accidente doméstico en junio de 1997. Pero fue en medio de ese profundo dolor donde descubrió a un Dios cercano y cómo su paz transformó radicalmente su manera de vivir. Yo siempre lo explico igual, ¿no? Es decir, yo pertenezco a una familia católica practicante, que mis padres eran gente de estas excepcional, recia y tal, pero yo lo explico muy simple, pero yo al Señor no le conocía. Por tanto, practicaba, iba a misa, no siempre, pero no le conocía. Entonces, el antes y el después es la diferencia fundamental.
que ahora él siempre me ha conocido y me ha ido llevando en la palma de la mano, aunque yo no lo veía. Pero ahora sí, ahora yo sé quién es el Señor. Lo conozco y lo trato. El doctor recuerda los primeros días tras la partida de su hijo como un momento de dura agonía. Sin embargo, desde el inicio comenzó a recibir lo que él mismo considera señales de Dios. Las primeras horas, por decirlo ahora así, de hasta los 3 primeros días, el momento era un momento de agonía. Por tanto, digamos, siempre digo un ejemplo, yo no podía ni respirar, me ahogaba, ¿no? Por 3 veces en el mismo día, al tercer día, vi en una Biblia, en una iglesia y en el cuaderno de mi hijo, en su cuarto, de madrugada, la misma frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. E inmediatamente después de esa frase leída en el cuaderno de mi hijo en la madrugada del día 18 de junio, ahí yo experimenté una presencia que no es que me quitara el dolor y a partir de eso todo era fantástico y fenomenal, ¿no? Todo seguía igual, pero una presencia que era un soplo de aire de esperanza, ¿no? Que sabía que había algo que tenía que encontrarlo. Esa búsqueda de respuestas le llevó a profundizar en su fe y a encontrar la serenidad que anhelaba en los brazos de Cristo y la Virgen María. Al Señor tenemos que dejarle callar de vez en cuando y escucharle, porque es que entre ruidos, estamos con ruidos por todos lados y hablando. No tenemos tiempo para escucharle, ¿no? Es muy importante escucharle y se escucha en muchos momentos. La noche es un buen momento para escucharle. Y a lo largo de 29 años, pues que el año que viene hace 30, a lo largo de 29 años han ido sucediendo hechos, momentos, realidades que realmente mirados racionalmente, pues son casualidades. Pero cuando son una suma de casualidades, empiezas a plantearte realmente esta es una casualidad, y el final del conjunto de todo es que no es una casualidad, que hay una mano que lleva todo, que nada es casual, y por tanto pues ya no es que invitase a escribir el libro, pero tenía mucha más fuerza, porque ya no hablábamos de estados de ánimo, no estábamos de delirios, de alucinaciones, de necesidad, de síndrome del duelo, ya no hablábamos de eso. Hablamos ya que el tiempo todo lo amansa, lo tranquiliza, y mirado con perspectiva y pone los pelos de punta, ver efectivamente que hay una historia que lleva él. Su mujer, asegura con admiración, fue un pilar imprescindible durante todo el duelo. Que ella fue una mujer que quedó muy destruida, ¿eh? Una mujer que le partieron por 2. Y en medio de esa agonía de una madre, que eso es algo que yo siempre resalto, pues ella dijo una cosa que le asemeja con toda la humildad y con toda, pero a una gran creyente, que es la Virgen, ¿no? Decir sí a la vida. Esa es la primera cosa que hizo extraordinaria. Para mí es admirable. Y a partir de decir sí a la vida, pues la vida volvió, nacieron, tuvimos 3 embarazos más, aunque uno no llegó a término, pero nacieron 2 niñas. Entonces es admirable la fortaleza y yo creo que su extraordinaria devoción mariana, porque la Virgen no falla nunca, la que le llevó a mantenerse firme en momentos de sentirse muerta en vida y seguir luchando por sus hijos, por su familia, por mí, por la vida. Y claro, el Señor nunca falla. Como el Señor nunca falla, pues le volvió dentro de su dolor, porque eso no se quita. Las tonterías que dicen, lo habéis superado, eso no, se acepta, pero a eso Dios le dio la fuerza, la gracia y el amor de todo el mundo, la sociedad y el mío, por supuesto. Casi 3 décadas después de la muerte de su hijo y consciente de que nada en su vida ha sido casualidad, sino una historia que dirige Dios, ha publicado recientemente el libro titulado La vida después del adiós, una historia de señales, amor, esperanza y fe en Jesucristo. Somos pobres instrumentos del Señor, pero pobres instrumentos. Pero somos instrumentos, no es poco. El Señor no sabes cómo, pues te utiliza a veces diciendo una frase, dando un abrazo, estando cerca,
Y hay gente que encuentra en eso un consuelo, una fuerza, una ilusión, para seguir luchando y para... En definitiva, el libro tiene por objeto, ni más ni menos, pues insuflar esperanza, ¿no? Que no es el final, que la muerte de alguien, aunque lo ames con locura, no es el final. No es el final, que hay otra vida, ¿no? Que esa es la gran diferencia fundamental. O sea, no somos ni más listos ni más tontos, ¿no? Simplemente que creemos que este no es la única vida, que hay otra vida después. ¿Por qué? Porque el Creador nos lo ha dicho así. Y por tanto, pues a partir de este momento, los hechos que sucedieron reafirman que esto es así, que hay otra vida. Y que Él resucitó, y es verdad, que Él está en el trozo de pan, en el vino, cada vez que vamos allí está. Es una locura, es un milagro, pero merece la pena saberlo, creerlo y vivirlo. Con una sonrisa sincera, el doctor reconoce que reza a su hijo Álvaro cada día. Sí, le echo bronca muchas veces. Le digo, oye, deja de holgazanear y muévete ahí, tú tienes mucha mano ahí, y ayúdanos y intercede por nosotros, porque ya está bien, ¿eh? Y lo hace. Es impresionante. Para Del Corral, no son los grandes discursos los que transforman a las personas, sino los gestos y experiencias relacionadas con el amor. Grandes discursos, no suelen llegar. Suelen llegar gestos, suelen llegar experiencias, y la mayoría de ellas están relacionadas con el amor. Primera y fundamental, cuando una persona en un momento determinado, en una iglesia, en un sagrario, en el fondo de un pozo, experimenta que Dios le quiere con locura y la paz que te da Él, eso te transforma radicalmente, te hace cambiar completa perspectiva. Tras su experiencia, reitera que superar un duelo sin la ayuda de Dios es algo muy difícil y asegura que apoyarse en Él es importantísimo. Cuando se produce ese vacío terrible que es perder a un ser que amas profundamente y no sustituirlo con el amor de Dios y el amor de los tuyos, el propio mundo, el néctar del mundo, el éxito del mundo, el dinero, el poder, el placer, pues yo creo que son néctares que te calman puntualmente y en un momento cortito, pero que luego vuelves a volver a caer a esa sensación de vacío y de angustia y de existencial, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, no tengo fuerzas, ni tengo inteligencia para ver lo que debo hacer en cada momento. Y me apoyo en quien tiene la fuerza y la inteligencia. Llevamos la mirada a Perú, donde la querida diócesis del Papa León también celebró el primer año de su pontificado. Con bailes y cantos en un gran estrado levantado a las puertas de la catedral, Chiclayo celebró el primer aniversario del pontificado del Papa León XIV el viernes 8 de mayo. Posteriormente se celebró una misa de acción de gracias, a donde fueron llevadas importantes imágenes religiosas, como la del Divino Niño del Milagro Eucarístico de Eten. En su homilía, Monseñor Edinson Farfán, obispo del lugar, destacó las palabras de afecto que tuvo el Santo Padre a su querida diócesis de Chiclayo, cuando por primera vez se dirigió al mundo desde el Vaticano. Esta expresión revela una profunda experiencia eclesial, cargada de humildad y gratitud. Un pastor que reconoce que también ha sido formado por el pueblo de Dios. Reconoce que la gracia actúa en la historia concreta de una iglesia local. Entre los fieles participó el presidente interino de la República, José María Balcázar, acompañado de ministros, congresistas y autoridades locales. Si queremos una sociedad justa, transparente, honesta, si queremos el bien común, preguntémonos, ¿qué estoy haciendo yo personalmente como hijo de Dios para construir una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria? Por otro lado, 66 bienes histórico-artísticos del Obispado de Chiclayo, como esculturas, pinturas, retablos, pilas bautismales, púlpitos y campanas, fueron declarados Patrimonio Cultural.
Universitario 2026, un documento clave para... Además, anunciaron que el carné universitario 2026, con el que los estudiantes obtienen diversos descuentos, cuenta con una imagen animada del Papa León XIV. Nos despedimos viendo la fiesta en Chiclayo, la antigua diócesis del Papa León XIV. La gente compartió momentos de alegría con la cumbia del Papa. Hasta mañana. Aunque el Papa nació en Chicago, lo mejor lo vive en Perú. Le rezaba a Santa Rosita, el cautivo de Monsefú. En la diócesis de Chiclayo, ayudaba de corazón. Porque el Papa es más peruano que el ceviche y esa canción. Qué bonito, todo lo que Roberto hizo. Ya se siente la alegría, que ahora el mundo lo baila así. Una mano para arriba, la otra para arriba y le damos gracias a Dios. Porque el Papa es peruano, es chiclayano, él es el Papa León. Una mano para arriba, la otra para arriba y le damos gracias a Dios. Porque el Papa es peruano, es chiclayano, él es el Papa León. La alegría llegó a Chiclayo, bendecido está mi Perú. Porque en el Vaticano hay un Papa con gratitud. Le enseñó a mi gente del norte a ayudar a que necesita. Hizo muchas obras sociales y la fe nos identifica. Qué bonito, todo lo que Roberto hizo. Ya se siente la alegría, todo el mundo lo baila así. Una mano para arriba, la otra para arriba y le damos gracias a Dios. Porque el Papa es peruano, es chiclayano, él es el Papa León. Una mano para arriba.